Ya, pues, entonces partamos con nuestro primer famoso, que sacamos del cálculo, que es un artista que nació el 9 de enero de 1944 con un Kin 1, que es Jimmy Page, de Dragón Magnético Rojo, Ujú. portal de activación galáctica. Dale, Seba, cuéntanos sobre el Dragón Magnético Rojo en general, veamos su oráculo, veamos la meditación o la lectura diaria y Ujú. vamos desenvolviendo esta capa de cebolla de capas sobre capas para poder llegar al orden sincrónico y a la sincronía en general. Dentrémonos Dentrémonos. en el orden sincrónico, en esta matriz de 260 días que tiene como base estos 20 sellos solares que tienen 13 posiciones en los tonos galácticos y que hacen esta matriz que fue muy usada por toda la cultura mesoamericana. Exactamente. Y bueno, escogimos a Jimmy Page porque según esa fecha de nacimiento, en el sincronario 13 lunas es el Kin 1. Es el Kin 1, O claro. sea, es el dragón en el tono 1. Exactamente. El Kin que comienza este módulo armónico. Este viaje en el tiempo. Este viaje en el tiempo, en este arquetipo del dragón, que el Kin 1 en su tono magnético nos dice... unifico con el fin de nutrir, atrayendo el ser. Sello la entrada del nacimiento con el tono magnético del propósito y es guiado por el poder del nacimiento, además de ser un portal de portal de Activación. activación galáctica, como bien lo dijiste. Claro, lo guía el propio poder duplicado, que es el mismo dragón magnético. Sí, es justo el que está en el vértice superior izquierdo porque el Solkin se lee en columnas, ¿cierto? Exactamente. Hacia abajo. Verticalmente de arriba hacia abajo. Por ende hay que entender entonces que como el dragón está en la posición 1, vamos a estar estudiando los 13 días que corresponden a esta onda encantada del dragón que termina en el sello 13, Caminante del Cielo Cósmico. Así que la onda encantada del dragón y todos estos personajes que vamos a estar analizando están dentro de esta Están onda dentro de esa onda encantada. encantada. La idea, claro, es que elegimos de todos los artistas que están dentro de esos 13 días, elegimos a 4 para Exacto. poder como abrirnos más y tampoco que se alargue mucho este tema. Entonces, Así que Jimmy Page, Jimmy veamos Page. el oráculo. El oráculo, ya. ¿Cómo se compone el oráculo de Jimmy Page? Para los que, repito, para los que no conocen cómo se calcula el oráculo, hay un video en donde se explica para que después y vamos a poner aquí en las imágenes después el oráculo de Jimmy Page con su foto para que sepan quién es y cuál es su oráculo del destino y después vamos a seguir indagando en su historia. Claro, el oráculo del dragón magnético, bueno, como King Destino es el dragón magnético, ¿cierto? Básicamente el propósito de nutrir y de nacer, Exacto. con su análogo el espejo magnético, ¿cierto? Atraer el orden, el poder del sinfín. Y que es el análogo es el que lo apoya, Quien donde apoya, se claro. apoya al King Destino. Como guía, en este caso, tenemos al mismo dragón magnético, porque todos los tonos magnéticos están guiados por, ¿cierto?, el mismo King Destino, por ende es un King, ¿cierto?, guiado por su mismo poder, por ende es guiado absolutamente con el poder del nacimiento. Como oculto está el mono magnético. Como antípoda. Como antípoda, bien. Sí. Como antípoda el mono magnético y como oculto el sol Cósmico. ¿cierto? Que es está justamente el último King del Sol. el King 260. El King 260, exactamente. Así que teniendo esa base, podríamos entrar en la vida de Jimmy Page, la vida de Jimmy Page y usar estos códigos para entender, ¿cierto?, este personaje que es tan importante para la música en general. Hagamos un resumen rapidito. Entonces, el King Destino es el King de nacimiento de Jimmy Page. Está apoyado, es decir, su análogo es el espejo magnético, o sea, lo apoya el reflejo. Uh-huh. Está guiado por el dragón magnético, o sea, tiene su poder duplicado en el guía. El que lo desafía, en el fondo es el antípodo, que es el mono magnético, y como poder oculto trae al sol cósmico. Entonces, como decías tú, bajo esa estructura, y esto se encuentra en el proceso de 13 días, que es la onda encantada del dragón, que es la fuerza que va a estar apoyando estos 13 días a evolucionar. En base a esta estructura, vamos a empezar con la historia. Bueno, Jimmy Page.
Jimmy Page, líder de Led Zeppelin, ¿cierto? A los que no conocen Led Zeppelin. Guitarrista principal. Guitarrista principal y creador. Uh-huh. Jimmy Page tiene varias sincronías. Cuando empecé a buscar sobre su historia, encontré varias. Por ejemplo, encontró una guitarra abandonada en la casa que se cambió con sus papás cuando tenía 14 años. Él cuando tenía 13 años. Se cambió a una casa y encontró esta guitarra y empezó a jugar. Obviamente no era una guitarra buena, pero empezó a jugar y fue como su primer contacto con la guitarra. Entonces tiene como un inicio de súper temprana edad. Empieza a, ¿cómo se llama?, a jugar con esta guitarra y ya a los 14 años aparece en televisión por primera vez en un programa de televisión. Entonces tiene un inicio muy rápido en la guitarra, se enamora de este instrumento y en su carrera lo va perfeccionando de distintas maneras. Va, ¿cómo se llama?, inventa sonidos e inventa técnicas para poder tocar. En un momento saca como un arco de violín y toca. Hace varias cosas con la guitarra que en el fondo lo convierten como en un gran iniciador de lo que son los guitarristas de las guitarras eléctricas. Pensemos en una época, en el 1950, 1960, que es cuando parte el tema del rock y parte el tema de las guitarras eléctricas. Exacto. ¿Fíjate? Y era muy famoso las guitarras con las que tocaba, que a veces tenían hasta 3 en una, ¿no? Claro. Donde afinaba, me parece, 3 guitarras en un mismo sistema y era capaz de... No sé si otro guitarrista habrá hecho eso, pero fue el primero. Fue el primero, eso sí. Y el que lo hizo tal vez regularmente. Era habitual la creación que tenía en el proceso creativo de las guitarras mismas. Y él fue un enamorado de la guitarra y no solo eso, sino que en algún minuto a él le regalan una guitarra, un artista que también es conocido, que es Jeff Beck, y que es una Fender Telecaster del 58, creo que es 59, que en el fondo es la guitarra por excelencia del rock. Jimmy Page en esa guitarra establece la escala pentatónica menor como la escala madre de lo que es el rock. Es decir, obviamente hay canciones que escapan esa escala, pero la mayoría están en esa escala. Entonces, también inicia un movimiento en una escala con un tema de la música que es trascendente. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, él lo que quería, en una de las entrevistas que vi, quería hacer un show, ¿cómo se llama? Que la tocata fuese más que música, sino que un show también de luces, y para eso pega espejo ¿cómo se llama?, en su guitarra, para que con las luces del escenario pueda hacer ciertos reflejos y darle como algo más entretenido. El espejo que era él. Y claro, y el espejo es su análogo, lo que le apoya. O sea, él se apoya en, ¿cómo se llama?, en esta herramienta de espejo para poder hacer un show distinto, y le da este toque diferente a los conciertos y a las performances en vivo. Sí. Estudiando también, viendo información de Jimmy Page, llegamos a este documental Fender donde muestran la historia de esta guitarra que le regalaron, ¿cierto? Y que la restauran, es un documental ahí muy bien hecho y muy personal de Jimmy Page. De Jimmy Page. Y lo que más me impresionó es que uno de los especialistas en guitarra, que básicamente quería recrearla y todo, decía que con esa guitarra empezó todo. Claro. O sea, es el dragón magnético el origen de Led Zeppelin, de lo que fue los Yardbirds, pero de lo que al final terminó siendo Led Zeppelin, y que es la base también para las futuras grupos, ¿cierto?, de ese mismo estilo en las décadas y hasta hoy en día, ¿no? Led Zeppelin sigue siendo una de las bandas y Jimmy Page, íconos. Y Jimmy Page es el primer Guitar Hero. El primer artista de la guitarra que es considerado como los mejores del mundo y que la gente lo idolatra en el sentido de estar, o lo posiciona más que idolatra, en una posición de héroe de la música. Y en donde muchos guitarristas se ven reflejados. Después aparecen otros como Jimi Hendrix, como Carlos Santana, como Eric Clapton, que es de la misma época. Pero en el fondo él también da movimiento, un inicio de estos Guitar Hero que son reflejos, la gente se ve reflejada en ello, que también es un tema de apoyo. Claro. Estas son cosas que él no planifica, sino que el orden sincrónico le va dando sentido a su vida a través de la lectura de estos códigos. Claro. Y bueno, lo que tiene el dragón,
porque empieza este módulo armónico con el dragón magnético, es la onda encantada de la memoria o del origen, ¿cierto? Claro, Y invitamos siempre a que todos los que se interesan por el sincronario 13 lunas, la ley del tiempo, que sean curiosos y que también vayan al origen, porque todos partimos con el kin y evaluando nuestra propia fecha de nacimiento o nuestro propio arquetipo. claro. Em, pero es un tema muy profundo. Yo creo que el dragón magnético siempre nos invita siempre a ir al origen. Yo creo que todo conocimiento siempre tiene que ir atado al origen. Claro. Y creo que partir esto con Jimmy Page fue, creo, una persona, por lo menos que a mí Led Zeppelin, la verdad que uno de mis grupos favoritos. Yo te contaba la anécdota de cuando fue el cierre de las Olimpiadas de Beijing 2008, con ¿Ya? todos los espectáculos, hablando del dragón, el dragón es China, ¿no? Claro, Como, claro, claro. y cómo cerraban sus procesos, o sea, sus ceremonias a través de los fuegos artificiales y todo el desplante el entretenimiento ¿cómo se llama esto? De luces y cosas así. Y cuando tenían que pasarle la banda al próximo país para celebrar las Olimpiadas, que era Londres 2012, bueno, uno se preguntaba qué mostrarán los ingleses. Claro. ¿Y qué mostraron? Solamente A a este Jimmy Page. guitarrista con una cantante y fue suficiente, ¿no? Es un artista, la verdad, que es un ícono global, un referente, como dices tú, y un reflejo tal vez para todos los que les gusta la buena calidad de música y que inclusive traspasa todo tipo de generaciones, así que es Sí, sin duda. un, un- Y un- música que es atemporal también. Tú escucháis, por ejemplo, no sé, pues el solo de Stairway to Heaven, que es como el solo más reconocible dentro de la música del rock. Es cortito, no es muy largo, pero es súper imponente. un- Y acompaña la canción, no tiene mucha como preponderancia como los otros solos que uno puede encontrar. mm, Es considerado como el mejor solo de la historia. Y eso también tiene mucho que ver con cómo Jimmy Page va desarrollándose en su carrera. Él, una vez que ya se convierte en músico, empieza a trabajar como músico de sesión. ¿Qué significa un músico de sesión? Las bandas van a grabar discos y hay un músico que está ahí acompañando para hacer arreglos, para poder, ¿cómo se llama?, hacer, no sé, ideas y en el fondo grabar lo que son las canciones. Por lo tanto, durante mucho tiempo, Jimmy Page aportó música a los Rolling Stones, bueno, a los Yardbirds, a todos los que estaban en esa época, mm. en donde él estaba entregando un poco del juego este ilusorio, ¿cachai? Porque en el fondo es el mono desde mi punto de vista, este como juego de Su estar como, desafío, como el desafío de ser músico de sesión, del aportar, pero tampoco del resaltar mucho, sino que estar pero no estar, pero participar y crear. mm, Creo que es mucho, mucho de mono, ¿cachai? Mucho de estar ahí y de hacer cálculos. Los arreglos musicales son como muy de cálculo. mm, Y claro, y en su historia, los Yardbirds que estaban con Clapton, después con Jeff Beck, le ofrecieron a él estar en su grupo y él quería no, porque le gustaba el músico de sesión hasta que encuentra un minuto en donde él dice, ya, ok, voy, parte como bajista, claramente termina como guitarrista y al final termina saliéndose del grupo, el grupo se termina disolviendo y armando este Led Zeppelin, que al principio se llamaba los New Yardbirds, en donde contratan claro. a Robert Plant, ¿cachai? Arman el grupo completo. Mm, Y ahí encontré una sincronía, ¿cachai? En la palabra Led Zeppelin. Buscando en la biografía de Led Zeppelin, o sea, de Jimmy Page, encontré una fecha 16 de mayo del 66. ¿ya? Espejo resonante. Ah, ¿Ya? mira. Espejo resonante, en donde estaban en el estudio haciendo una canción que se terminó llamando Beck's Bolero, como Jeff Beck, y estaba de invitado el guitarrista y el baterista de The Who a grabar. Pero el guitarrista tuvo ¿cómo se llama? Un problema, no fue. Entonces quedó solo el baterista de The Who, que se llama Keith Moon, y ¿cómo se llama? Está John Paul Jones, todos los que estaban hoy día, el Robert Plant con este tema, y le Mm, cuentan la idea de hacer unos New Yardbirds, ¿cachai? Como un concepto de mezclar un poco el blues con esto y armar el concepto que fue Led Zeppelin al principio.
Y el tipo se ríe y dice, esa idea va a caer como un Zeppelin. Como un Zeppelin. Como un Zeppelin. Ah, mira. Entonces, como un Zeppelin de acero, dice como un Iron Zeppelin, ¿cachai? O algo así parecido. Entonces, después más adelante, cuando ya hacen su primer concierto como los New Yardbirds y empiezan a buscar nombres, se acuerdan de eso que dijo el Keith Moon y dicen, era como Led Zeppelin el tema, pero le hacen un cambio de letra y quedan como Led Zeppelin a través de esta idea que fue también una idea de espejo. O sea, ahí tenemos también una sincronía clara en donde quedó un hecho marcado para ellos, en donde que fue un día espejo, le quedó marcado y dijo, no, este es el nombre de la banda. O sea, imagínate, súper divertido y súper sincrónico. Mira, es todo un personaje Jimmy Page. Jimmy Page. Mira, sí. acá tengo, por ejemplo, otro sincronía. Por ejemplo, él dice que su mayor influencia fue Little Richards. Y Little Richards es un mono resonante. Yeah. Entonces, el desafío de parecerse a Little Richards, ¿cachai? Como estar ahí dándole y tratando de llegar a su altura, ¿te fijáis? De ver cómo el manejo de la guitarra, el manejo de los sonidos. Aquí tengo, por ejemplo, anotado que inventó nuevas formas de tocar la guitarra, haciendo slide, haciendo armónicos, el tapping con nuevos pedales, diferentes tipos de cuerdas, acústicas de 12 cuerdas, guitarras, como tú decías, con 2 o 3 brazos. Entonces, es un artista que en el fondo mostró en su vida muchas herramientas nuevas en una época en donde la guitarra eléctrica no era el main de lo que era la música. Y ahí tomando en cuenta también, por ejemplo, que la guitarra que ocuparon es una Fender Telecaster, como decía, del 58, pero el modelo original de esa Telecaster es del 52, que es el descubrimiento de la tumba de Pacal Botán. O sea, ahí hay una apertura de información de que en el fondo se convirtió en una guitarra icónica y que es la madre del rock esa guitarra. Y que después nos lleva ¿cómo se llama? Al documental que estuvimos viendo de Fender, en donde, claro, lo que quería hacer, él tiene una historia que es divertida, yo creo que hay que contarla, que es que él se va de viaje y deja en su casa su guitarra, que la guitarra esa se la regala a Jeff Beck, y era su guitarra favorita, era como su hija. Claro. Y de repente se va de viaje y tenía la casa la quedó cuidando un amigo artista, y el amigo artista lo que hace es le pinta la guitarra, ¿cachai? Y le dice, te hice un regalo. Y el otro decía, pero ¿cómo que se quería morir? Tuvo que mandar a pulirle, y ahí se le ocurre. Dice, la pule, la arma de nuevo, y dice, esta guitarra que es como la historia del rock, hay que clonarla. ¿Cachai? Hay que clonarla. Hay también de nuevo el espejo, ¿cachai? Como el reproducirla. Claro. Y la lleva a la Fender hace estos clones, él termina pintando a mano cada una de las Fender, o sea, hace los modelos y después los replican y le pone un nombre a esa guitarra. ¿Cómo le pone el nombre? El dragón. El dragón, imagínense. ¿Cuál otro? Yo cuando descubrí esta sincronía dije, wow, no puede ser impresionante que una persona que sea dragón magnético, que al final quiere trascender a través de la guitarra, que es una herramienta de música, y la quiera clonar, y que más encima le ponga el dragón como nombre, habla de que, yo creo que de varias capas. Primero, de que cuando uno sigue el camino artístico como arquetipo y empieza a hacer cosas como lo primero, en el caso del dragón, la fuerza primordial, como que el orden sincrónico te va mostrando ciertas ventanas y ciertas puertas por las que tú vas pasando, que te va alineando naturalmente. Ahora, podríamos decir que él no tiene conciencia de esto, probablemente, pero eso no quiere decir que el orden sincrónico no esté funcionando. Y para los crononautas como nosotros, que utilizan estas herramientas de cronomancia para poder descubrir ciertos patrones, nos emocionamos y como se dice, se nos revienta la cabeza al encontrar este tipo de situaciones y sincronía que refuerzan y remarcan que el orden sincrónico es algo real. Informa. Y claro, el tiempo informa a la mente. Claro. ¿Qué más tengo acá, por ejemplo? Deja ver. Bueno, que el dragón en sí, como es el origen, él también tenía una fascinación por lo oculto, por lo antiguo, lo ancestral, Inglaterra, ¿cierto? Él trabajaba mucho los símbolos celtas. Y se compró la casa de Aleister Crowley.
Que es uno de los ocultistas más famosos de la época. y le calculamos el kin y es un humano cósmico, me Es parece. un humano cósmico, sí. Por ende, tenía ahí una base de sabiduría que absorbió y que se vio plasmado también en su música, que era totalmente mística, ¿no? Las letras. En el mismo Led Zeppelin 4 tiene unos símbolos ocultistas con el cual relaciona cada uno de los artistas. artistas. Y también mucha gente habló de que era satánico y que tenía como que había ocupado el poder oculto para poder surgir, pero él tenía como unas ganas de estar con estas ciencias ocultas. En el fondo es eso. Él como que le da un trasfondo a su vida y no se va mucho en lo que es el tema de la farándula y el tema de la fama, sino que se va más hacia adentro. Y eso mismo lo tiene que haber ayudado y guiado en los momentos difíciles para poder tomar decisiones que lo llevaron a tomar todo este como sinnúmero de caminos y sincronías con el orden sincrónico que estamos viendo. Y también, por ejemplo, ahí tengo anotado el tema de Aleister Crowley, que es humano cósmico, y el Cicrono de Jimmy Page es humano planetario. Ah, mira, entonces, está vinculado ahí hay un humano ahí que el Cicrono es como en esta matriz que es del planeta, el banco de memoria Psi, que en el fondo va informando a todas las personas en la cuarta dimensión. También hay una relación, ¿te fijas? Entonces, si tú veías el global de Jimmy Page, y aparte es un portal de activación galáctica, o sea, está mucho más cercana a las dimensiones, son personas que están mucho más abiertas a que este tipo de información les pegue. El tema del ocultismo, el tema de las guitarras, el tema del dragón que hablamos de la clonación, pero en general eso. Sí, un grandioso artista y los dos felices de comenzar con él, ¿no? Que sea el primer artista, dragón magnético. Para mí fue una sorpresa que no tenía idea que Jimmy Page era un dragón magnético. Bueno, yo tampoco. Tú me lo revelaste. Tú me dijiste, lo encontramos, estudiamos sobre él y bueno, son las sincronías que encontramos. Ahora, a los auditores, si es que conocen más anécdotas sobre Jimmy Page, más sincronías que nosotros no hayamos, bueno, déjenla en los comentarios y nosotros vamos a agradecer también mucha información porque la verdad este es un tema que nos ha llevado un tiempo como armar el sistema y la verdad cuando uno encuentra una sincronía quiere compartirla, pero después como unirlas todas en un momento igual es como... un desafío. Es un desafío, ¿cachai? Pero bueno, pasemos a nuestro segundo invitado de la tarde. Así es.